Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre Empédocles. ¿Y quién fue este personaje? Bueno, debemos decir que Empédocles de Agrigento fue un filósofo materialista de la antigua Grecia. Fue un ideólogo de la democracia esclavista y también decir que en su poema filosófico de la naturaleza reduce toda la diversidad de las cosas a 4 raíces, es decir, la tierra, el agua, el aire y el fuego. También decir que esta teoría sobre los 4 elementos o principios de la naturaleza se mantuvo en la filosofía antigua y medieval durante muchos siglos. Empédocles explicaba la unión y separación de los elementos por la acción de 2 fuerzas opuestas, la de atracción y la de repulsión, la amistad y la enemistad. Por último, decir que el predominio de una fuerza u otra explica los diferentes estadios en el desarrollo del universo. Tuvo gran significación histórica la conjetura de Empédocles acerca de la evolución, sujeta a la ley de los seres vivos, como resultado de la selección natural de las combinaciones más viables. Continuemos hablando un poco más sobre Empédocles, particularmente sobre su cosmología. Bueno, para comenzar tenemos que decir que para Empédocles la realidad es concebida como una esfera, la cual sugiere que parte de la concepción de Parménides. La esfera de Empédocles equivale al ser de Parménides, aunque a diferencia de este último no niega el valor de las apariencias porque para él hay movimiento y hay pluralidad de seres. Lo que hace es introducir dentro de la esfera a la variedad, es decir, en su interior se encuentran los 4 elementos. También decir y agregar que podría decirse que inspirándose en Tales, en Anaxímenes, en Heráclito y Genofase, aúna de todos ellos sus elementos primigenios, y cada uno de estos elementos es eterno e imperecedero, pero al mezclarse entre sí dan lugar a la diversidad de seres y cambios que se observan en el mundo. También decir que la mezcla de los elementos es producido por 2 fuerzas cósmicas, es decir, el amor y el odio, que son fuerzas que también se encuentran en el hombre y que al explicar en su lucha todo cuanto sucede, determinan la visión trágica que Empédocles tiene de la existencia. Continuemos hablando un poco más sobre Empédocles, particularmente sobre su Argé. Bueno, para comenzar tenemos que decir que en el caso de Empédocles el Argé no se trataba solo de una sola cosa, sino que más bien se trataba de un conjunto de elementos esenciales. Es decir, Empédocles consideraba que todo está en movimiento constante y eterno y que en medio de este contexto se relacionan las características eternas y temporales de los seres. También decir que según Empédocles los seres son temporales y transitorios, dado que todo está en constante cambio y especialmente porque nacen y mueren. Al mismo tiempo consideraba a los seres como eternos, dado que la conformación misma de estos está estructurada por elementos esenciales y eternos. También decía que los elementos primordiales, según Empédocles, son los mismos que han considerado anteriormente otros filósofos contemporáneos a él, es decir, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Por último, decir que para Empédocles ninguno de estos elementos eran más importantes que el otro, sino que todos tenían la misma relevancia en el proceso de creación y concepción de todas las cosas. Continuemos hablando un poco más sobre Empédocles, particularmente sobre algunos aportes que mencionaremos, comenzando con el amor y la discordia, ciclo cósmico. Para el filósofo existen 2 fuerzas principales que rigen el cosmos, el amor y la discordia. La unión o separación de los elementos depende de la lucha de estas 2 fuerzas. Es decir, que cuando hay amor, los elementos entran en armonía y se unen, y cuando hay discordia, en cambio causa separación y diferencia. Entre otras cosas, decía que entre más había discordia, más se separaban los elementos, y al llegar a su separación máxima, se crearon cuerpos exclusivos de un solo elemento, como los océanos, el cielo y las montañas. En cambio, entre más amor, más comunión había entre los elementos, y las criaturas como el humano y los animales cobraban vida. Para finalizar, otro aporte que mencionaremos respecto a este filósofo tiene que ver con su astronomía. Debemos decir que en astronomía identificó correctamente que la luz de la luna no era la luz propia sino reflejada, y creía lo mismo del sol. También consideró que la Tierra era una esfera, aunque esto parece estar más relacionado con su cosmología, según la cual esta esfera, la representante del mundo material, se llenaba y vaciaba de amor
o lucha. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.